Hola amigos, soy John Vieira, creador de la app TDI, y este es nuestro análisis del mercado para el día de hoy, 30 de septiembre de 2019. Vamos a empezar entonces con el oro, el cual se encuentra cotizando hoy en los $1.482.61 la onza, y vemos en velas mensuales entonces cómo está retrocediendo aún todavía sin llegar al 50% del movimiento del movimiento de la vela anterior. Es un retroceso todavía que puede ser considerado a mediano o largo plazo como simplemente una corrección normal, una liquidación de posiciones, y para invertir o para mirar otros activos. Entonces más esto es como una toma de beneficios a largo plazo, tomando activos más líquidos en el corto plazo. Entonces, pero esto técnicamente se puede considerar simplemente como un retroceso normal. Si no supera, si no llega acá, que negaría el movimiento. Entonces, y eso que aquí estaríamos buscando posicionarnos nuevamente en largos, pero por ahora se puede considerar simplemente como un retroceso relativamente normal. Vemos entonces aquí en velas semanales, este es algo que ya vamos a informar, una entrada que sugerimos con nuestra app TDI y la cual arrojó los resultados, pero pues por cuestiones ya fundamentales, por noticias y por cuestiones geopolíticas, entonces ha generado que este activo refugio pues liquide sus posiciones, los inversores liquiden sus posiciones y van a buscar activos de corto plazo que generen una mayor rentabilidad en el inmediato plazo. Entonces en velas semanales vemos cómo está corrigiendo y se está ubicando en una zona de soporte menor. Aquí ya en el intra para el diario, velas diarias, entonces estaremos hablando de que ya esto es un soporte mayor, dado que el precio viene testeando en una zona de precios inferior, de precios potente inferior, o soporte mayor, como se conoce técnicamente. Entonces vemos acá en velas de 4 horas para una negociación intradía, como entonces las velas se han venido corrigiendo, como una vez roto este nivel de soporte técnico en las 200, en el SMA de 200 periodos, entonces se ha mantenido bajista. Esto, como les venía comentando ahora, pues fue un análisis que hicimos el 24 de septiembre con nuestra app TDI, y en este momento nos sugería entonces, por eso pues lo dejé ahí, nos sugería entonces que fuéramos largos, y vemos entonces que con una entrada en 1522 a este alrededor, ¿sí? con una relación de costo-beneficio, de riesgo-beneficio de 1, 2, 1, 3 prácticamente. Si lo vemos aquí visualmente lo podemos percibir, y vemos entonces que luego de ese movimiento entonces el precio corrigió y pues ya se movió a la baja, pero con nuestra app TDI evaluando y siguiendo el mercado, estoy seguro que habíamos tenido los resultados deseados, esperados, y habíamos salido de la posición siendo ganadores, haciendo un seguimiento permanente o de la vela como tal. Para el intradía entonces vemos aquí que el oro entonces se ha mantenido en las últimas horas bajista, y para una estrategia más scalping entonces vemos aquí cómo ha tratado luego de la apertura. Llevamos prácticamente hora y cuarto desde la apertura, entonces errático todavía sin definir, entonces está como más bien complicado para operar en la sesión. Vamos entonces con el petróleo, que se encuentra cotizando en los $55.34 el barril, y vemos que acá hubo un intento de buscar este nivel de precios, pero fue corregido, también afectado este activo refugio, considerado como activo refugio también afectado por todas las cuestiones fundamentales, políticas, de noticias geopolíticas, y vemos entonces cómo se ha mantenido lateral, se ha mantenido por encima de
esta zona de precios y de esta zona de soporte, como lo hemos mencionado varias veces, técnicamente considerado por el mercado como un nivel de precios importante, la media de 200 periodos. Y entonces vemos aquí como luego de esta vela potente cierra y deja un rango en expansión, que también nos puede indicar luego de esta conformación de velas que es una pérdida de momentum y una corrección para mantenerse dentro del rango en el mediano y el mediano largo plazo. Ya más en el corto plazo vemos entonces la corrección y muy probablemente en este nivel de precios, muy probablemente el precio trate de retomar. Pues tenemos que esperar obviamente que se termine de formar esta vela y vamos a ver en 4 horas si nos está dando una primera señal. Ya nos da una primera señal de empezar a ubicarse dentro de ese nivel que les mostraba en diario para retomar un movimiento que se mantenga dentro de un rango, dado que este activo es o desean que se mantenga en ciertos niveles de precios. Por ejemplo, pues los integrantes de la OPEP que se mantenga arriba, y los que no, entonces mantenerlo dentro de unos rangos tolerables, manejables, pues para que no afecten sus economías, como es el caso entonces de Estados Unidos, que cualquier cosa que sucede con el petróleo, que amenace el petróleo, entonces ellos ahí mismo entran a intervenir o a poner su aporte, su punto de manejo. Entonces miremos el euro dólar, que se encuentra cotizando en los 1,9 centavos de dólar por euro, y entonces vemos que en mensual nada que retoma, aún se mantiene bajista. Fue negado el primer movimiento al alza y vemos cómo entonces sigue en el mediano plazo, sigue bajista sin reponerse, y vemos entonces en diario como aquí hubo unas posiciones en largo, pero están siendo negadas en la sesión de hoy. Y en 4 horas vemos pues ya como luego de esta vela, luego de un movimiento, pues técnicamente es considerado como que finaliza ese movimiento, entonces muy probablemente veamos una formación así. Y para el intradía, pues las últimas horas se ha movido bajista, se ha movido a la baja, y aquí pues está ya formando nuevamente en el inmediato plazo un patrón de movimiento bajista con un objetivo hasta este nivel, y esperemos a ver cómo va a terminar en la sesión. Pasamos entonces a los índices americanos. Vamos a mirar el Dow Jones, que se encuentra cotizando en las 26.905 unidades, y vemos entonces cómo está generando una vela con un cuerpo alcista muy similar a la anterior en la vela mensual, y vemos entonces en semanal aquí tratando de posicionarse nuevamente para continuar al alza. Vemos aquí cómo se han venido consolidando los precios, pues corrigiendo un poco a la baja, pero aquí ya mostrando más bien una consolidación y una pérdida de momentum en lo que tiene que ver con esta consolidación. Pero aquí ya vemos entonces que ya aquí empieza a jalar la media de 200, esta media de 40, para buscar entonces unirse con esta de 20. Entonces por ahora pues en el mediano plazo los índices pintan más a mantenerse al alza. Y para el intraday scalp vemos entonces presencia de compradores previo a la apertura, y con miras a buscar este nivel de precio en los 26.989 unidades
scalp, entonces más bien ha dado movimiento de toma de beneficios en el inicio de la sesión, y ahora se encuentra un poco más indeciso, peleando aquí con este nivel de resistencia en los 200 periodos. Vamos entonces al Standard & Poor's, muy similar, cotizando en los 2.971 unidades, dejando una vela de cuerpo pequeño y colas pequeñas, que no indica mucho momentum, mucho interés por parte de los inversionistas, pero este es un activo que es demasiado líquido, y para esas velas pequeñas los movimientos en el intradía son grandes, o sea, en poco movimiento, o en velas que no son en el largo plazo grandes, o que son más bien pequeñas, como lo vemos en mensual o en semanal, en el intradía o en el scalp pueden ser velas que dan unos movimientos muy interesantes. Pero entonces vemos aquí que en diario se ha venido entonces corrigiendo, consolidando por todas las cuestiones macroeconómicas que han sucedido, y en 4 horas vemos cómo rebotó en este nivel de soporte, y ha iniciado la sesión luego de la apertura de Europa al alza. Y entonces vemos como el intradía, vemos como aquí en una base scalp, intradía scalp, entonces vemos como está dejando una vela, iniciando una vela potente alcista, y con interés de seguirse moviendo durante la sesión al alza. Una vez muy probablemente se rompa este nivel de resistencia, y muy probablemente estemos hablando de que puede estar superando los 2.980, si no es que sucede algo extra mercado. Vamos a mirar el Nasdaq 100, se encuentra cotizando en los 7.720 unidades, con una vela con un poco más de cola alcista, o de cola de techo, y con un cuerpo más estrecho, pero con una cola de piso, una cola bajista un poco más corta, indicando que todavía hay consolidación y posiblemente transferencia de demanda, transferencia de oferta a demanda. Y vemos entonces aquí en velas semanales cómo se corrigió para por ahora posicionarse o buscar posiciones en largo, inversionistas buscando posiciones en largo. En diario vemos entonces corrección y formación para retomar el movimiento alcista, aquí muy similar, enfrentándose a este nivel de precios para el intradía. Y para una estrategia más scalp vemos entonces como hay un poco más de decisión para moverse al alza, con un objetivo alrededor de este nivel de resistencia. Entonces vemos aquí cómo se está moviendo en un intradía scalp, que ha dejado unos movimientos. Esto fue después de la apertura, dejó varios stops, varios aquí estopeados, que si entraron aquí y supieron gestionar su capital, salieron ganando. Esto fue previo a la apertura, pero que en la apertura se movió indecisamente y muy volátil, y estos son stops que fueron tomados, y aquí, como hubo tantos ganadores, igual hubo perdedores. Y vemos entonces aquí como ya tratando de retomar luego de la calma el movimiento alcista, buscando sobrepasar este nivel en los 7.740. Vamos a mirar rápidamente aquí en las divisas cómo va la libra dólar. Y la libra dólar, pues vemos que todavía está pendiente de su tema del Brexit. Entonces vemos cómo corrigió fuera luego de esa indecisión que ha habido en solucionar su tema de la salida o no del euro. Entonces es una cuestión política que está definiendo lo que pasa con la libra. En este momento vemos que arrancó fuerte al alza, pero
en este momento lo están negando y están tratando de mantenerse alcistas. Entonces eso es todo por hoy, amigos. Este fue nuestro análisis del mercado para el día de hoy, 30 de septiembre de 2019. Espero sea de gran ayuda y recuerden que pueden aprender a invertir y generar fuentes de ingreso invirtiendo en los mercados en solo 5 pasos. Aprende a analizar, evaluar y seguir y decidir con nuestra app TDI. Recuerde que nos pueden visitar en nuestra fanpage apptdi, @apptdi, y en nuestra página www.apptdi.com. pueden descargar nuestra app e iniciar a invertir. Nos vemos en los mercados, Dios los bendiga y hasta la próxima.